Maestra Sandra Delgado Quinn, ¿está usted de acuerdo en que esta clase se grabe y se comparta para fines académicos? Por Muy bien. supuesto. Y nada más como introducción, la maestra Sandra Delgado King el día de hoy nos estará hablando acerca de adquisiciones y licitaciones del sector público. Entonces, son todos ellos dos alumnos, maestra. Muchas gracias, Donaldo. Pues buenas tardes a todas y a todos. Su maestro Carlitos Sáenz me invitó a comentarles mi experiencia en adquisiciones y licitaciones. Para empezar a platicar con ustedes, quisiera saber si saben ustedes algo del tema, qué es lo que saben, quién quiere compartir. Yo voy a estar apuntando a los que participen y le voy a dar cuenta al maestro Carlitos Sáenz. Le digo Carlitos porque yo soy más grande que él de edad, ¿verdad? Por eso. ¿Nadie? Déjame ver ¿Qué quién es tal? este. Buenas tardes. Pues el profesor nos había comentado que hay varias formas en las que el Estado puede hacerse de patrimonio, digamos que proveniente de particulares. Por ejemplo, uno es la extinción de dominio, que tiene que ver con cuestiones o orígenes ilícitos. Y pues otra sería, por ejemplo, la expropiación, que es básicamente la apropiación de bienes particulares pues con digamos que justificándose el bien común, pues para construirse un hospital, para el paso de una carretera, para pues cualquier cosa que sea de utilidad pública. ¿Cómo te llamas? Mateo Sebastián. Mateo Sebastián. Les voy a poner aquí su participación, ¿eh? Muy bien, Mateo. Fíjate que la Ley General de Bienes Nacionales, que ahorita de alguna manera existe referencia, antes preveía también la licitación para los bienes públicos. Hoy te habla de concesiones, pero sin licitación. Con una licitación diferente, casi es una adjudicación directa. Y esta ley era la única que existía para poder permitirte que usaras un bien o explotaras un bien como una mina. Hoy sí se dan concesiones, pero se pagan derechos, pero el proceso de licitación realmente ya no está. Incluso esa propia ley habla de licitaciones para otros actos de actos jurídicos que afectan a los particulares y al Estado sobre bienes de la nación. Estos bienes que ustedes ya conocen, cuando van a ser vendidos o cuando van a ser enajenados de alguna manera, se supone deben ser licitados si hay varias personas que los quieren o debe haber una convocatoria para que se pueda enajenar este tipo de bienes, saliendo del dominio público, por supuesto. Muy bien, Mateo. ¿Alguien más que nos hable de la licitación? Para platicarles ya nada más una persona más y ya empezamos. Tengo entendido que son como concursos en los que el gobierno lanza una convocatoria y las personas interesadas o empresas que quieran ser acreedores a prestar un servicio o dependiendo qué es lo que esté haciendo el gobierno, pues el gobierno lo va a decidir conforme a los que hayan participado. Casi no te escucho, Donaldo. Te me pierdes, pero sí es un tipo de concurso. Muy bien, es un concurso. Muy bien. ¿Alguien más? Yo tengo entendido, ah, por ejemplo, mi papá tiene una empresa y lo que yo tengo entendido de licitación es cuando varias empresas ponen sus mejores precios y, por ejemplo, sí, exactamente, se lo envían al gobierno y el gobierno decide con quién va a trabajar. Excelente, muy bien. Bueno, pues vamos a tomar ya materia. Sí, fíjense que el Estado, dentro de estas facultades económicas y financieras, analiza ya fuera de los bienes nacionales, sí va a haber una licitación, como ya dijimos, pero tienen otra como mecánica, porque de repente el Estado dice, bueno, tenemos estos bienes, ahora ¿quién los va a explotar? O necesitamos hacer una carretera, ¿quién la va a hacer? No tengo suficiente personal y me sale más caro que decirle a un particular. No tengo herramientas o maquinaria para hacerlo, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Y entonces, en estos casos en los que el Estado contrata servicios o bienes o de alguna forma para que se haga obra pública, fíjense bien,
es que se va a licitar. Pero ahora sí, el Estado es el que contrata propiamente, porque a final de cuentas hay un contrato administrativo, pero se habla primero de un concurso para que todos los que quieran participar en este concurso puedan de alguna forma pues acceder a ser tomados en cuenta y a ganar o a no ganar, dependiendo de sus propios proyectos. Entonces, como bien dijo Jessica, hoy en día tenemos una especie de oferta por parte de los que quieren tener la licitación o ganarla a través de un proyecto y de un dictamen técnico. Hacen un proyecto y en este proyecto, de alguna forma, van a determinar el valor de la mercancía, cómo la van a entregar, con qué características, en qué tiempo, cuánta mercancía pueden entregar. Obviamente las características hablan de la calidad, el precio unitario y el precio total, si el IVA, el tiempo de garantía que se tiene sobre esa mercancía, etcétera. Entonces, en este proyecto propiamente se está ofertando el bien o el servicio a realizar. Les voy a platicar la historia de un amigo mío que es real, que se dedica a vender medicinas. No es al por mayor, pero es medio, digamos, pero él compra medicinas para vender al menudeo. Y también las oferta, busca laboratorios para ofertarlas al Estado. Mucho tiempo trabajó aquí con el IPEJAL y ya no trabaja ahora con el IPEJAL, se fue a Monterrey y en Monterrey el precio que él otorga es mucho mejor que el de otros y entonces lo llaman y él es el que les está abasteciendo de medicina. Bueno, pues para que pueda uno acceder a esto debe haber un concurso, como bien lo dijo Donaldo, y en este concurso es donde se va a decidir quién o quiénes van a ser los que otorguen estos servicios al Estado. Pueden ser servicios para cuidar los bienes nacionales, inclusive, ya que los relacionó Mateo. Pero, por ejemplo, puede haber un concurso para explotar mejor las minas en México y pueden venir empresas incluso extranjeras. Hay muchos tipos de concursos. Como estaban diciendo entonces ustedes, los 3 que participaron y yo creo que todos los demás que están, a través de las licitaciones, el Estado quiere encontrar las mejores condiciones posibles en cuanto a precio, calidad, oportunidad, financiamiento, crecimiento económico, generación de empleos. Este caso que les platico de mi amigo, el de las medicinas, es muy interesante porque él otorga de alguna manera el servicio de conseguir medicinas más baratas. O sea, lo que él otorga es el servicio más que la propia medicina. Y sí consigue medicinas más baratas porque se va a los laboratorios y compra en uno una medicina, en otra. Y a final de cuentas es lo que le están, por eso está ganando las licitaciones. No maneja todos los laboratorios y maneja unas medicinas, fíjense qué inteligente, que no manejan otros de media venta, por decirlo así, otras empresas de media venta, porque él ha decidido tomar medicinas, por ejemplo, muy especiales como para personas con cáncer, personas que tienen diabetes, personas que tienen hipertensión, son medicinas tal vez más comunes. Él las vende, pero también vende medicinas para personas que tienen cáncer, que tienen VIH, enfermedades pues cuya medicina es difícil de conseguir en los medios públicos. Entonces es lo que le da el plus. Y estos tipos de convenios son lo que lo han convertido pues en uno de los proveedores de los estados, porque también además de Monterrey, Nuevo León, va a Mexicali, Baja California, y aquí en Jalisco tiene otras licitaciones más pequeñas con el IMSS. Entonces, todos podemos licitar ofreciendo algún servicio o algún bien u obra pública, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esto del tren, de la tercera línea del tren, es una obra pública
y se licitó y ganaron los españoles, y en vez de mexicanos, personas que son de España, están haciendo la obra, que es la línea 3 del metro, ¿no? O la línea, sí, ¿verdad? Línea 3 del metro, así se llama. Entonces vean cómo todos pueden participar. Vamos a ver ahorita las condiciones, pero lo que se trata es que sea la mejor calidad y el mejor precio en general. ¿De acuerdo? Muy bien. Las licitaciones públicas, como estábamos ya presumiendo, pueden ser nacionales, internacionales convencionales e internacionales abiertas. ¿Alguien tiene idea de cuáles son las nacionales? Son las más sencillas. De empresas que son pues aquí de México, del país. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Mariana. Mariana. Muy bien, Mariana. Sí. En este tipo de licitaciones solo van a participar, solo y nada más, van a participar empresas que son mexicanas. ¿De acuerdo? No pueden participar otras empresas porque la licitación es nacional. Muy bien. Internacionales convencionales e internacionales abiertas. Bueno, por lógica, las internacionales van a ser aquellas en donde también pueden participar personas extranjeras, no nada más mexicanas. Y no nada más extranjeras, pueden participar mexicanos y extranjeros. Por eso se llama internacionales, pero no omite a los mexicanos y a las mexicanas. Pero ¿cuál será la diferencia entre convencionales e internacionales abiertas? ¿Quién me dice? ¿Quién anda por ahí? A ver. Maestra, pues digamos que ahí en la misma presentación pues está señalado Estados Unidos y Canadá. Canadá no será, pues me imagino, o sea, y dice convencional, pues me imagino que es relacionado a algún tratado, algún pacto que se tenga entre países, quizá. Uh-huh. Ahí se trabó un poco, sí. Maestra. Las internacionales, ¿cómo te llamas? Mateo. No importa, ¿cómo te llamas? Mateo. Eres tú otra vez, Mateo. ¿Mateo Sebastián? Sí. Ok, muy bien. Sí, las internacionales convencionales, por supuesto, son aquellas que de una forma u otra van a permitir que participen países que son amigos de México a través de tratados o convenios, por eso se llaman internacionales convencionales, mientras que las internacionales abiertas implican que van a participar todos los países que quieran participar, todas las personas que quieran participar, ¿de acuerdo? Aunque no tengamos convenios con ellos o con ellas, van a poder participar en esta licitación. Muy bien. Para presentar una licitación, o más bien, una licitación empieza con una convocatoria. La convocatoria es propiamente en la que se señalan los requisitos que se deben de cumplir en la licitación. Y para cumplir esos requisitos, se deben de presentar las propuestas, que era lo que yo les decía, estos proyectos o dictámenes técnicos que deben estar acompañados a las propuestas, en donde se van a decir todas las características de la mercancía, cuánto cuesta, cuánto se cobra del IVA, cuándo se entregan, qué garantía se tiene para que sobreviva esa mercancía o ese servicio, o esa obra pública, etcétera. Entonces, las formas en que nosotros vamos a poder presentar las propuestas una vez que está hecha la convocatoria son 3: presenciales, electrónicas o mixtas. Pero hoy en día, no solo por la pandemia, desde antes de la pandemia a nivel federal, existe la forma electrónica y es la más socorrida, y presencial casi no existe ya. Sí se da mixta, pero casi siempre es electrónica. Hay una página en donde ustedes, ahorita les digo qué página es, donde pueden entrar a consultar las convocatorias para saber si pueden participar y para cumplir con los requisitos que se les está exponiendo en la convocatoria misma. ¿Hasta aquí hay preguntas? ¿No? Todo bien, gracias. Muchas gracias. Bueno, les decía que debe haber una convocatoria. Perdón, en la pasada lámina se me olvidó comentarles, hay por supuesto
modalidad presencial, en donde ustedes tienen que llevar la propuesta ante la autoridad que está convocando. Y la mixta es que pueden hacerlo de manera electrónica o presencial, como ustedes lo decidan. Pero les digo que ahorita lo más común, desde hace mucho tiempo antes de la pandemia, es que sean electrónicas. ¿Va? Bueno, ahora sí, la convocatoria. ¿Quién me ayuda a leer? Yo, ¿Quién eres, Jessica? Angelín, Angelín. Muy bien, Angelín, vas. entidad convocante, alcance de la convocatoria y descripción de bienes, servicios o arrendamiento. Fecha, hora y lugar de la junta de aclaración a la convocatoria, de presentación y apertura de proposiciones y la del fallo. Esto que leyó Angelín, gracias Angelín, son parte de los requisitos que debe de tener una convocatoria federal, ¿de acuerdo? Debe existir una entidad convocante, debe existir el alcance de la convocatoria. ¿A qué se referirá con el alcance de la convocatoria? Déjenme ver si encuentro una convocatoria acá, unos resúmenes de convocatorias, permítanme. ¿Están viendo eso que estoy haciendo? Sí. Sí. Estoy buscando los de convocatoria. Aquí está, miren. Estas no son las convocatorias completas porque las convocatorias completas pueden tener hasta 135 hojas para cumplir con los requisitos parte de los requisitos que nos leyó Angelín, pero vamos a ver una convocatoria para medicamentos, ¿de acuerdo? ¿Le están viendo? Sí, sí se ve. Sí, Sí. ok. Voy a hacerlo un poquito más grande. Y fíjense, arriba a la izquierda tiene Diario Oficial de la Federación, dice 4 de abril de 2017. Y luego dice la autoridad convocante, Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Estatal Yucatán. Y luego viene el resumen de la convocatoria número 004, ¿no? Ya dice, el Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto de la Delegación Estatal en Yucatán, o sea, esa es la autoridad convocante. Luego dice, con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26 fracción primera, 26 fracción segunda, etcétera, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, convoca a los interesados a participar en las licitaciones públicas que enseguida se enlistan, cuyas convocatorias que contienen las bases de participación estarán disponibles para consulta en Internet. Y ahí está la página, aquí está, Compranet, Función Pública, .gov.mx, bueno, es compranet.funcionpublica.gov.mx, ¿va? O bien se pondrán ejemplares impresos a disposición de los interesados exclusivamente para su consulta en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, cita en la calle Fulanita, los días lunes a viernes. Ahí les está diciendo dónde está la convocatoria completa, ¿de acuerdo? Porque la convocatoria contiene las bases de participación completa. Aquí, este es solo un resumen, pero más o menos es una forma de que ustedes vean cómo se encuentran las licitaciones en Compranet. Aquí tenemos la primera. Dice, licitación pública internacional bajo la cobertura de tratado CLA 019-GIR011-E90-2017. Y entonces aquí dice, adquisición de consumibles para equipo médico. ¿Qué tipo de licitación será esta? Internacional convencional, ¿de acuerdo? Entonces aquí está la descripción. Lo que queremos son consumibles para equipo médico. El volumen que se va a adquirir son 62,024 piezas. La fecha de publicación en Compranet es la misma fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación, 4 de abril de 2017. Hay una junta de aclaraciones. ¿Para qué es la junta de aclaraciones? ¿Para qué sospechan que es la junta de aclaraciones? Por si hay alguna duda en la convocatoria, en ese momento se van a preguntar, por ejemplo, si dice, deberán ser de 3, los tornillos tienen que ser de 3 centímetros, y resulta que no existen los tornillos de 3 centímetros. Entonces, en ese momento,
tienen que aclarar, oye, los centímetros que, digo, los tornillos que existen son de 2.8 centímetros. ¿Son esos a los que te refieres? Sí, y se hace una anotación, una aclaración. O no, quiero que se construyan, que se produzcan tornillos de 3 centímetros. Ah, bueno, está bien. ¿De acuerdo? En la junta de aclaraciones ahí les dice la hora y el día, 10 de abril, se supone que tiene que ser 6 días después. Y luego les dice la presentación y apertura de proposiciones. En la presentación y apertura de proposiciones es que la autoridad va a recibir sus propuestas y ese mismo día, o sea, fíjense, dice presentación y apertura de proposiciones. Tiene 10 horas. Se supone que tendría que haber puesto de 10 a 15 horas, porque si dice 10 horas, tiene que recibir a las 10 horas y abrirla a las 10 horas. Y eso es imposible. Salvo que tenga un minuto en recepción y en apertura, ¿va? Por eso, este resumen, ustedes ya pueden ver que la convocatoria podría estar mal. Vamos a ver ahora, aquí le faltó algo. No está señalándose la fecha del fallo. No se dice cuándo se resolverá. ¿De acuerdo? Entonces también le falta eso. Luego, aunque sea resumen, los datos básicos deben estar aquí. Igual en la licitación pública nacional, está allí, les está poniendo el número de la licitación. Acá arriba vean que dice cobertura de tratados, no señala cuál es, pero ese número LA fulanito es el que identifica, bueno, el LA no es número, ¿verdad? Pero esas letras y esos números son los que identifican esa licitación pública internacional. Igual aquí la licitación pública nacional, LA-019G-YR011-E91-2017. Ese es como se identifica la licitación pública de que se está tratando. Aquí también, fíjense, dice, contratación de servicios de mezcla de medicamentos oncológicos. Volumen a adquirir 26 claves. Fecha de publicación en Compranet, igual que el diario oficial, ¿verdad? 4 de abril de 2017. Junta de aclaraciones, 11 de abril de 2017. Visita a instalaciones, no hay visita. ¿Por qué? Pues porque no es necesario, porque son mezclas de medicamentos. Presentación y apertura de proposiciones el 19 de abril de 2017 a las 10 horas. Entonces, ahí hay un problema con estos resúmenes que estamos comentando, porque les faltan datos, pero se espera que en la convocatoria estén bien. Vamos a ver una más ahora de servicios. Esta es de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, también del 4 de abril de 2017. Bueno, si se dieron cuenta ustedes, en la del IMSS está bien fundamentada en el 134 constitucional, en el 26 bis y demás relativos y aplicables de la Ley de Adquisiciones. Aquí no, ¿ya se fijaron? Nada más dice, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. La otra ley es la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados. Entonces dice, aquí nada más señala la Ley de Adquisiciones, se convoca a los interesados a participar en la licitación pública de carácter nacional en servicio de mantenimiento al parque vehicular para oficinas de Semarnat, en la Delegación Federal, en el Estado de México, Guanajuato y Querétaro. Y ahí dice el número bueno, pues la identificación, porque no son números nada más, cuya convocatoria que contiene las bases de participación disponibles para consulta en Internet. Y ya les dice otra vez, la página de Compranet. Vean cómo el resumen de convocatoria del IMSS está mejor fundamentada y les dice que pueden tomar físicamente la convocatoria en determinadas oficinas. Y aquí solo les dice que por Internet, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y vean cómo el formato es igual, no tiene la fecha del fallo, pero tiene otros datos. Miren, dice, el idioma en que se deberá presentar las proposiciones será español. La moneda en que se deberá cotizar las proposiciones será peso mexicano. Dice, ahora fíjense aquí cómo lo aclara. Lugar y tiempo de entrega será electrónica, lo que no decía el IMSS, a más tardar a las 10 horas del día 25 de abril de 2017 a los correos Salvador García y Mercedes Espinosa. ¿Ya se fijaron, peques? Espero que sí. Sí. Volvamos a esto. Muy bien.
Entonces vean cómo aquí, si bien trae la junta de aclaración, la fecha, hora y lugar de la junta de aclaración, trae la fecha, hora y lugar de la presentación y apertura de proposiciones, pero no trae la del fallo, la fecha del fallo. También se tiene que agregar la fecha, hora y lugar de la firma del contrato, ¿va? O sea, todo lo que sigue después de la propia licitación. Si hay una reducción de plazo en su caso, el tipo de licitación, ya lo vimos que sí lo hizo la Secretaría del Medio Ambiente, tipo de licitación y forma de la misma, idioma, lo hizo la Secretaría de Medio Ambiente, pero no el IMSS. Anexos técnicos no nos dijo que se necesitaran. Y requisitos específicos que deben cumplir los participantes, tampoco. Tampoco nos señaló que hubiera impedimento alguno para que concursaran. O sea, nos dijo, todos los que tengan relaciones previas con el IMSS o con la Semarnat no podrán participar, no hay impedimentos. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Sí? ¿No se han dormido mis peques? No. Bueno, ok. Se pueden señalar o deben señalarse los requisitos posibles que se deban cumplir. Esto es, lo que se pide en la convocatoria tiene que ser real y viable. No pueden pedir, quiero 3 estrellas del universo. Eso no pueden pedirlo. Eso sería ridículo, ¿no? Imposible. Pues, ¿quién te va a traer 3 estrellas del universo? ¿No? Salvo que sea un cuento de hadas o que estemos muy adelantados en la investigación científica, pero hoy en día no se puede. No caben en el planeta, ¿no? Tronaríamos con las 3 estrellas. Entonces no es posible que se pueda cumplir ese requisito. Por ende, ese sería ridícula, esa convocatoria incongruente, no podría cumplirse. También debe difundirse electrónicamente el proyecto de convocatoria. Ya vieron que sí, en los 2 casos se dijo que la convocatoria estaría en Compranet. ¿Va? Compranet es la página de gobierno de todo el gobierno federal en donde están las convocatorias. Ojalá alguno y alguna de ustedes pueda después entrar a Compranet para que vea que casi no hay convocatorias. Hay más adjudicaciones directas, pero ya lo veremos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? No. Yo tengo una pregunta en relación con esas, digamos, con esas convocatorias defectuosas, pues en la que, por ejemplo, los contratantes pues no especifican lo marcado por ley. En ese caso, ¿cómo se corrige? Pues ¿se va en las juntas de aclaraciones o qué se hace en esos casos? Mira, tienes dos formas de hacerlo. La propia ley de adquisiciones, estas leyes están hechas como para que pierdas la impugnación, ¿va? Porque la ley de adquisiciones te dice que puedes impugnar la convocatoria dentro de los 6 días siguientes a su publicación. Entonces, lo que tú puedes hacer, y obviamente lo haces a través del Tribunal Federal de Justicia Administrativa o a través del recurso, pero a final de cuentas aplica la ley, de manera supletoria aplica la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, sería el recurso de revisión, es optativo. Entonces, tú interpones el medio de impugnación que tú decidas, ya decidiste que fuera el recurso, pero tienes solamente 6 días, sea recurso, sea juicio, ¿va? Si en 6 días no impugnas la convocatoria, la aceptas, o sea, de alguna forma la consientes. Esa es la primera forma de decir, oye, está mal tu convocatoria, ¿no? Corrígela. La segunda es, pues, tú ya no la peleas, y entonces decides que en la junta de aclaración vas a hacer todas las preguntas. Hay un problema aquí porque mi experiencia me lleva a decirte que en las juntas de aclaración lo que alegan son cuestiones técnicas. Entonces, para mí, Sandra, lo mejor sería impugnar desde el principio la convocatoria. Pero yo también te hablo de la cuestión comercial. Por ejemplo, mi amigo que... ahorita les voy a platicar que me ha tocado analizar un montón de procedimientos de licitación en el municipio de Guadalajara, que son muy parecidos a los que estamos analizando de manera federal. Pero a lo que quiero decirles es que lo que yo he visto tanto con mi amigo como con las personas que participan, pues es que quieren que se resuelva rápido. ¿Por qué? Porque si no, se les deterioran los productos o les incrementa el precio. Si ellos no los tienen y los tienen que comprar, y se comprometieron a venderlos a un precio, pero no los tienen, los sinvergüenzas, los tienen que comprar y luego les sale más caro.
y van y a veces se exponen que por la pandemia, que fue el pretexto de muchos en este año pasado, por la pandemia aumentaron los precios, yo no tengo la culpa, pero no te lo puedo vender así. Y afortunadamente esto pasó no solo en el municipio, también a nivel federal. Entonces, afortunadamente los gobiernos entendieron, muchos fueron sinvergüenzas, pero muchos otros no. Y como la ley permite que se pague una modificación, que se haga una modificación en el contrato de un aumento del 20% sin licitación, entonces, pero abundaron las modificaciones de los contratos, ¿no? Del monto. Entonces, ¿quién me preguntó, perdón? Yo, Mateo otra vez. Mateo. Muy bien, Mateo. Yo estoy poniendo todas las participaciones. Entonces, Mateo, tienes dos formas: esperarte a la junta y esperar que te quieran contestar, que también se supone debe ser en 6 días, o impugnarlo inmediatamente. Ahora, es importante que se impugne la convocatoria y no esperarse hasta la resolución. Les voy a decir por qué. Antes se podía uno esperar a la resolución e impugnarla como origen del acto impugnado. Está viciado el acto de origen, entonces está viciado todo. Y sí se podía. De hecho, se sigue haciendo en otros actos administrativos. Pero en tratándose de los contratos administrativos, que son los que se pueden impugnar muy fácilmente, ya no puedes decir que la convocatoria es ilegal o inconstitucional, porque si no la impugnaste en esos 6 días, la consentiste. Lo único que puedes alegar sobre la convocatoria es que la misma no se cumplió. O sea, que se exigía tal cosa y que le dieron a otro participante la licitación, que la ganó, pero no le requirieron 6 orejas de pan, sino le requirieron 1 oreja de pan. Entonces eso no se está cumpliendo con la convocatoria y eso te afecta a ti como también licitante. Pero si no es por eso, no puedes impugnar ya la convocatoria en el juicio o ya que haya fallo, pues. Entonces la tienes que impugnar de preferencia dentro de los 6 días después de su publicación. ¿Sí, Mateo? Sí, quedó claro. Gracias. A ti. Bueno, entonces las etapas generales del procedimiento de licitación son estas. Ya las vieron ustedes más o menos en el resumen de las convocatorias. Empieza con una convocatoria pública que se establece tanto en Compranet y se publica en el DOF. Bueno, en Compranet pues se publica también, ¿verdad? Ya decimos que se publica aunque sea en línea, pero sigue siendo necesario, indispensable que se publique en el DOF también, no nada más en Compranet, porque si no, como la ley lo establece en el DOF, sería ilegal, ¿va? No tendría valor. Después viene una junta de aclaraciones en donde se levanta un acta. Una se debe realizar, se supone que para cualquier cuestión técnica, duda que tengan los que van a participar en la licitación, pero a veces no se hace ninguna. Se hace ahora por requisito, pero la verdad es que a veces ni van los comparecientes porque no tienen dudas. Si son varias juntas de aclaración por cualquier cosa que se necesite, tienen que darse un espacio de 6 días entre sí y no tienen número de límite. No sé por qué al legislador le gustó el número 6 en estas leyes. Por ejemplo, yo nací un día 6 y yo podría decirte que me gusta el número 6, pero al legislador le encantó el número 6 para estas leyes. Yo no sé la razón por la que pusieron tantos periodos de 6 días. Pero acuérdense, estas leyes son el demonio. Es que casi todos los términos tienen entre sí 6 días, 6, 6, 6, 6, 6. ¿Va? Acuérdense de esa manera burda de que en estas leyes puede cambiar el término, sí, puede cambiar, pero por lo pronto sigue así. ¿Va? Bueno, después se van a presentar las propuestas o las proposiciones. Solventes quiere decir que sean realizables. O sea, no solo debe solicitarse algo que sea realizable, sino también yo debo de ofrecer algo que pueda dar, que pueda existir. No voy a inventar un producto mágico para resolver un problema de acuerdo a la convocatoria. Por eso dice proposiciones solventes. Y en sobrecerrado, si son licitaciones nacionales, se supone que deben ser después de 15 días a partir de la publicación. Y si son internacionales, 20 días después, ya sea convencional o abierta. Vean cómo en los resúmenes que vimos,
parece que vayan o están muy, muy apretaditos los días para realizar la convocatoria. Muy bien. Después de que se reciben las propuestas, se tienen que abrir ese mismo día. Si dicen que hasta las 10 reciben, por regla general quiere decir que ustedes pueden mandarlas y el último momento será a las 10 porque a las 10 las tienen que estar abriendo. Entonces, por ahí hay una inconsistencia pequeña. Tendrían que aclarar que a las 10 es la última hora de recepción y a las 10 con 1 minuto se empezarán a abrir las propuestas. Les platicaré ahorita una experiencia que yo tuve en esto de las licitaciones directas, que a mí me tocó llevar a cabo la licitación, pero después de que veamos esto, ¿va? Bueno, se abre públicamente, o sea, tú puedes esperarte para que abran tu sobre y para escuchar todas las propuestas que existen. Entonces, a final de cuentas, se tendrá que abrir así, porque la gente no confía mucho en el gobierno y finalmente lo que ocurre cuando no se confía mucho en el gobierno es que no se tiene la confianza y se cree que todo está truqueado. A veces es así, a veces no. Entonces, lo que tenemos que hacer es, si vamos a participar, pues tener confianza o tratar de buscar como comentarios. Déjenme comentarles, por ejemplo, acaba de haber una convocatoria para magistradas para el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. Y mi experiencia es en esa área, y claro que todos queremos ser magistradas, todos y todas magistrados y magistradas. Pero ¿por qué no concursé? Porque cuando vi, sentí que estaba como dirigida para algunas personas que también son expertas en el área y que traen mucho apoyo porque se necesitan palancas, la verdad. Entonces yo no tuve confianza en esa convocatoria y no entré a concursar. El examen estuvo relativamente muy fácil. Entonces, a pesar de eso, vi amigas que entraron a concursar, vi personas conocidas, la mayoría están en el área administrativa, pero ya pues se espera que las dos que sacaron 100 sea una de ellas que tienen experiencia en el área. Y ya cuando vi quiénes habían participado, dije, miren, yo desconfié y la convocatoria iba bien, porque estas personas sí saben. Qué lástima, ni modo, me la perdí por desconfiada. ¿Sí me explico? ¿Hello? Sí, sí, claro. Esto que a mí me pasó, pasa también en la licitación. Mucha gente no quiere entrar a participar o no se queda en la apertura pública de los sobres porque dicen, ya está truqueado, esto ya está arreglado. Y a veces es así, pero a veces no. Entonces, el gobierno tiene la culpa porque ha habido mucha corrupción, pero poco a poco tenemos que recuperar esa confianza y hacer las cosas bien. ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces, se abren los sobres, es un acto público. Permítanme, de que no se me vaya. Estoy en clases, por favor. Discúlpenme, es que llegó mi familia y les tuve que abrir. Bueno, entonces la gente no se espera a que se abran los sobres y se van. En este momento yo les platico, es importante que se queden a que se abran los sobres porque ahí es en donde ustedes se van a fijar si realmente la persona que ofreció otro servicio u otro bien o una obra pública es mejor o trae mejor oferta que ustedes mismos. Y si no es así, desde ese momento ya tienen que estar listos para poder impugnar lo que pueda ocurrir, ¿no? Porque van a perder. Bueno, se abren los sobres y se evalúa en ese momento, se dice, a ver, ¿cumpliste con los requisitos legales? Sí. Ahora los requisitos técnicos, sí. Uy, pero es muy caro. ¿Valdrá la pena? ¿No valdrá la pena? Vamos a ver otro proyecto. Y así, y se van calificando. La calificación se da por puntos y porcentajes
por costo-beneficio o por un sistema binario. ¿Qué se imaginan ustedes que sea por puntos y porcentajes? A lo mejor si ya compitieron en algún otro concurso de alguna otra licitación y ganen puntos porque ya hayan ganado esos concursos. No, pero sí te hablaste de ganar esos puntos, sí son como, te doy 3 puntos si cumpliste con este requisito, te doy otros 3 puntos si cumpliste este otro requisito. Puntos y porcentajes implica que les van a decir, voy a tener 25% para calificar los requisitos legales, o 33% va a ser para requisitos legales, 33% para requisitos técnicos y 34% para económico, ¿va? Y entonces, de ese 33% lo voy a calificar por puntos. Voy a ir reuniendo un punto porcentual por punto. Si tienes, si tu producto tiene mucha calidad, entonces vas a tener 5 puntos de esos 33. Y así. Entonces son puntos y porcentajes, ¿de acuerdo? ¿Sí me expliqué o los enredé? Díganme la verdad con confianza. Sí, sí explicó. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Luego, costo-beneficio. Este casi no ocurre porque es un poco subjetivo y se da mal pensar. Hay personas muy valientes, yo he conocido en la administración pública personas muy valientes que se animan, pero siempre son criticadas. ¿Qué se imaginan que sea costo-beneficio? Quien ofrezca Ajá. con el costo más barato. Ajá. Sí, pero ese es el costo. ¿Y el beneficio cuál sería? Que el beneficio sea el más alto, pues, con el Excelente. pequeño costo. ¿Quién eres? Angeline. Ay, Angelina, ya decía que ya había escuchado esa vocecita. Muy bien. Sí, Angelina. Entonces, el costo-beneficio se supone que fuera el precio más barato y la calidad más alta. Pero desgraciadamente no ocurre así, sino que lo que se toma, digo, eso debería ser, y de eso se trata, lo que tú dijiste muy bien. Pero aquí lo que siempre ocurre es que el costo es muy alto, pero el beneficio también. Entonces tienen que valorar el costo-beneficio. O sea, sí vamos a pagar más, pero la pintura es más resistente. Y los gobiernos tienen miedo de hacer esto. Por ejemplo, la licitación de la que les voy a platicar ahorita, es que tengo tantos ejemplos para contarles, pero la que les voy a platicar ahorita, nada más se queda aquí entre nosotros, ¿va? Se compró en el municipio, en el ayuntamiento de Guadalajara, en la administración pasada, en la administración pasada y pasada, o sea, antepasada, perdón. Ese no me tocó a mí, pero me tocó las consecuencias. Se compró un antimosquitos para prevenir el dengue, una sustancia que era muy barata, se compró mucho porque era muy barata y había mucho a dónde ir a echar esa sustancia, y se compró con entusiasmo, o sea, no se compró con mala fe ni con el ánimo de robar dinero. La verdad es que se compró con mucho cariño, digámoslo así, porque salió que era muy barata y supuestamente era efectiva, no muy efectiva, pero efectivamente era suficiente para matar a los mosquitos que provocan dengue. Entonces, pues se compró, se empezó a utilizar y se supone que iba a durar más de 3 años. Se estuvieron utilizando poquito, pero cuando llega el gobierno pasado, el de Ismael del Toro, todavía hay sustancia. Entonces la gente sigue emocionada y se utiliza esta sustancia y ¿qué creen? Resulta que ya no tenía efectividad. Entonces estaban echando esta sustancia porque sí fueron y trabajaron, me consta. Llegaron a las colonias más humildes en donde hay agua encharcada, grandes proporciones de agua encharcada, como por ejemplo en el Parque San Rafael, y llegaron y echaron, pero bastante de esta sustancia fueron los bomberos, fueron hasta compañeros míos de la sindicatura. ¿Y saben qué pasó? No sirvió, antes no los picó a ellos, y fue cuando se dieron cuenta de que la sustancia estaba
caducada hace 4 años, o sea que nunca sirvió la sustancia. Y entonces lo barato suele salir caro. ¿Qué fue lo que hizo don Ismael? Pues se hizo rapidísimo una búsqueda de una sustancia que fuera muy efectiva. Se compró por adjudicación directa porque era la única sustancia, lo único que se vendía, y se regresó a los mismos lugares como el Parque San Rafael a poner insecticida, le llamaré así, pero tiene otro nombre, nada más que no lo recuerdo. Y a final de cuentas sí se pudo combatir, por lo menos en ese lugar, me consta a mí ese lugar, se pudieron combatir a los mosquitos y la posibilidad de dengue. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Peques? Sí, todo bien. Ok, ese es el costo-beneficio. ¿Y el sistema binario? El sistema binario es el mixto, que utiliza puntos y porcentajes y también una decisión del costo-beneficio. Entonces, el costo-beneficio es el más difícil porque se tiene que argumentar. Tienen que decir, sí es caro, pero tiene esta calidad. Y casi nunca nadie acepta eso. Nunca nadie acepta eso, de que se tenga que argumentar que la calidad es muy buena. ¿De acuerdo? ¿Queda claro aquí todo? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, ya después de que se realiza el puntaje, ya se ve quién gana, se emite el fallo en donde se otorga la concesión y se hace una junta pública en donde se va a notificar el fallo. Bueno, ya una vez notificado el fallo, se adjudica el contrato. La adjudicación es algo muy, porque queda asentado en un acta en donde se dice quién ganó. La emisión del fallo y la adjudicación del contrato, por regla general, están en una misma acta o quedan en una misma acta. ¿Hasta aquí todos estamos bien? Sí. Espero que sí. Bueno, y la inconformidad, ya les comenté, que la convocatoria y estas actas pueden tener 6 días. Todas las actas van a tener 6 días, salvo ya cuando se firme el contrato. 6 días para que se impugne. Y el contrato ya podrá impugnarse, sí, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Bueno, también tiene la revisión. Y es muy interesante el contrato administrativo porque a final de cuentas es el que se puede impugnar y es el que se puede decir que no se ha cumplido o que se está rescindiendo sin cumplir. Les voy a platicar de un caso que me tocó, 2 casos que me tocaron a mí como funcionaria pública resolutora, o más bien proyectista, y a ver ustedes qué hacen. Ahorita se los platico y seguimos con esto. Pero díganme si hay preguntas al respecto. No. ¿No? Bueno, fíjense. Hubo un caso en el que una empresa pública, una secretaría de Estado solicitó o quería que su personal anduviera uniformado, especialmente el personal administrativo, tanto hombres como mujeres, porque entraba mucha gente que no se conocía, los secretarios y los magistrados se conocían, pero el personal administrativo no, y además cambiaba como muy rápido. Entonces, traer uniformadas a las personas les permitía saber que eran de ahí. Entonces, ya les expliqué la razón de los uniformes. Dijo, pues no podemos comprar uniformes a quien sea, tenemos que buscar una persona que nos dé bueno, bonito y barato, pero no, ya sabemos quién. Hay una persona que se llama Trajecitos SADCB, estoy inventando el nombre, no es ese, Trajecitos SADCB, y con ese queremos porque es el más barato, pero no podemos irnos directamente a comprarlo, tenemos que hacer una licitación. Entonces, emitieron la convocatoria y pues hicieron todas las etapas. ¿Cuáles son las etapas del procedimiento? La convocatoria, la junta de aclaración, la presentación de propuestas, la apertura de propuestas, la determinación, o sea, el puntaje, la calificación de las propuestas
la notificación del fallo, la adjudicación del contrato y después ya la inconformidad. ¿Se fijan? No son tan difíciles. Bueno, resulta, sucede y acontece que entra Trajecitos SADCB, pero también entra 7 Pajes SADCB y también entra Blancanieves y los 7 Enanos SADCB. Entonces, hay 3 empresas y la Secretaría de Estado nunca pensó que tendría 3 licitantes. Bueno, pues se hacen todas las etapas de la convocatoria y resulta que el precio más barato lo tiene en efecto Trajecitos SADCB. En la convocatoria se pide tela de algodón y también se piden ciertos colores. Azul claro, azul fuerte, tanto para hombres como para mujeres, y rojo. Sí, aunque no lo crean, rojo para hombres, rojo para mujeres. Muy interesante. Mucha igualdad, ¿no? Entonces, bueno, pues les hacen los trajes, etcétera. Las otras 2 empresas están muy molestas. Blancanieves y los 7 Enanos desiste, dice, yo ya sabía que esto estaba entrampado, siempre se lo dan a Trajecitos SADCB, pero 7 Pajes no está contento y dice, yo voy a pelear. ¿Por qué? Porque el algodón que ellos tienen es algodón del más corriente que existe en el mercado, no es de calidad. Van a ver que en 2 meses se le van a estar rompiendo los uniformes y van a gastar más de lo que pensaban. Y en efecto así ocurrió. Los empleados públicos, sobre todo las mujeres, se empezaron a quejar porque las blusas, cuando se metían a lavar, literal, se desgarraban. A lavar en la lavadora, por supuesto. Si las lavabas a mano, se iban desluciendo hasta que se rompían en la lavada, pero duraban más si las lavabas a mano, como 2 semanas más. Y como tenían que usar una blusa un día, otra blusa, o sea, tenían 3 uniformes nada más, repetían las blusas en la misma semana, dos de ellas y así. Y no les permitían traer otras blusas, aunque fueran de los mismos colores, tenía que ser esa blusa. Entonces lo que pasó fue que, en efecto, ya no servía el uniforme. 7 Pajes SADCB lo que argumentó fue, o sea, sí, efectivamente interpuso el juicio de nulidad, y lo que argumentaba era que la convocatoria no se había cumplido porque se pidió algodón de cierta calidad y le habían llevado una menor, y que la calificación del algodón había sido ilegal porque le habían dado el mayor puntaje y realmente no cumplía con los requisitos técnicos que se habían solicitado. Bueno, pues resulta que 7 Pajes gana el juicio de nulidad. Ahora díganme cómo se cumple. ¿Cómo va a cumplir la Secretaría? Díganme, cuéntenme. La Secretaría de Estado ya gastó su presupuesto para pagar los uniformes que pagó. No hubo suspensión, de hecho traían el uniforme y se desgarraron todos. Esa fue también una prueba superveniente que ofreció 7 Pajes SADCB. Pero gana, y como no se le dice en la sentencia, nada más se dice nulidad de la licitación fulanita de tal, del contrato fulano de tal. Por supuesto que Trajecitos SADCB participó como tercero. Y obviamente sostuvo que sí, que él tenía la calidad y que no sé qué, pero no presentó dictamen técnico, lo que sí hizo en 7 Pajes SADCB. Entonces, ya ganó 7 Pajes, pero ahora díganme cuáles serán los efectos de la sentencia o para qué ganó. Vaya, ¿quién me quiere comentar? ¿Nadie? Yo tengo una pregunta. En ese caso, ¿es culpa de Trajecitos porque él dijo que tenía la calidad que estaban pidiendo, o es culpa de quienes pues lo calificaron correctamente? ¿Tú de quién crees que es la culpa, Angeline? Pues yo diría que mitad y mitad, porque pues unos dijeron que su calidad estaba muy bien y pues los de Trajecitos también dijeron que estaba su calidad correcta. Mira, te voy a poner un ejemplo para que tú solita te contestes, Angeline. Si tú vas a una plaza comercial
a comprar un traje de baño. El que te va a vender te va a ofrecer, este traje de baño cambia en el agua, se hace transparente, ni lo sientes. Es más, te ayuda a que nades más rápido. Y si encuentras un muchacho, te saca una sustancia para que lo atraigas. ¿Y tú qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer, Angelín? Lo voy a comprar. ¿Lo vas a comprar, pero así porque le creíste o lo vas a revisar? Porque le creí. Ajá. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Quienes lo califican. Quienes lo califican. Porque tú puedes, aquí, a nivel, cuando somos consumidores, si nos ofrecen las cosas escrito, pues entonces sí, vamos y reclamamos y nos tienen que devolver. Pero en materia de licitaciones, el Estado tiene la obligación de verificar el dictamen técnico. Ahora, el Estado sí puede demandar a Trajecitos por haberle mentido, pero aquí entre tú y yo sabemos, porque eso se acreditó en el juicio, que Trajecitos siempre había sido llamado y además que un funcionario tenía un pariente allí. Entonces sí había plan con maña, había una corrupción. En ese tiempo del que se hizo este caso, todavía no existía la Ley General de Responsabilidades Administrativas, porque si hubiera existido, hubiera tenido responsabilidad el de la licitación, por tener un pariente ahí. Le tocaba, pues, un beneficio a su pariente. Tal vez a él no, pero sí a su pariente. Entonces, la culpa aquí, la primera culpa es de la Secretaría de Estado. Por eso se anula. Pero entonces dime qué hacen. No hay una responsabilidad patrimonial ni administrativa, es un juicio de nulidad. ¿Cuál va a ser el efecto de la sentencia? Está complicado. No está fácil, porque ya se desgarró el presupuesto y el uniforme. Entonces, ¿para qué se quiere la nulidad? Bueno, Pues, piénsenlo. A ver, adelante, Mariana. no estoy segura, pero lo único que se me ocurre es que pues a lo mejor podría ser como por el pago, o sea, se anula el pago y entonces se regresa la cantidad para que esa cantidad se pueda volver a usar. Fíjate, la empresa Trajecitos sí erogó. Entonces ahí se le puede demandar de alguna manera administrativamente por incumplimiento del contrato, porque no dio lo que había ofrecido. Pero también tiene la culpa la Secretaría porque revisó el dictamen técnico y no revisó el material. Muy raro sería, ¿no? Entonces ahí tendría algo de culpa. Pero no hay una responsabilidad patrimonial. Entonces aquí lo que queda es que el Estado en castigo va a gastar 2 veces y va a tener que, fíjate, en ese caso lo que ordenó el tribunal, que no se pudo cumplir y terminó pagándoles. Lo que ordenó el tribunal fue que se repitiera la licitación. ¿Cómo repites la licitación si ya fue el año pasado, si terminaste el juicio, que terminó rápido, porque terminó en 8 meses, pero propiamente ya es otro año? Tan es así que los uniformes ya se echaron a perder. Entonces ahí sí daba la opción de que de no poderse realizar la licitación otra vez, entonces tendría que pagarle como si hubiera ganado. Imagínense el presupuesto y lo que nosotros perdemos como ciudadanas y ciudadanos, porque se pagaron 2 veces los uniformes y no se tuvieron. Sí, aquí lo que se acordó fue que sí entregarían los uniformes y les pagarían el costo que se había quedado, y así fue. Recibieron las personas, los que ganaron fueron los servidores públicos, porque ya andaban, miren, de veras, yo los vi con sus uniformes, fue mi tribunal el que hizo esa licitación, no una Secretaría de Estado, pero aquí se queda entre nosotros. Veía yo a mis compañeros, de verdad, qué tristeza, con sus uniformes, un tribunal federal y con sus uniformes todos deslucidos, rasgados, se ponían suéteres y los regañaban. Entonces decían, ¿cómo van a andar así empleados públicos federales? Entonces fue bueno porque les llevaron uniformes muy bonitos y esos uniformes han pasado de esto que les estoy platicando más de 10 años, alrededor de 10 años, 8 meses. No lo van a creer, pero los uniformes todavía los tienen y los guardan. Todos los que son de mi época les pueden platicar de esta historia porque fue una lucha muy fuerte y fíjense, quien resolvió fue la propia Sala Superior. O sea, fue un juicio de nulidad de una licitación de nosotros mismos con nosotros mismos. Y ahí el tribunal pues sí tenía responsabilidad.
Y sí iniciaron un proceso, es lo que me gustaba de ese tribunal, lo que me gusta, que iniciaron un procedimiento y luego un proceso en contra del licitador. De hecho, perdió su trabajo y tiene asuntos penales que resolver. Bueno, ahí les va otro caso parecido, pero ahora quiero que me digan qué va a pasar. En una obra pública, una empresa gana una carretera. Es un caso real, los dos son casos reales. El que les platiqué era del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, nada más se queda aquí entre nosotros, ¿eh? Y fue un hecho notorio, pues todos los litigantes que iban veían los uniformes todos rasgados y luego ya vieron todos muy bonitos. Y de la carretera es un caso estatal ante el tribunal, en ese tiempo se llamaba Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco. Hoy es el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, pero la licitación es muy parecida, de hecho es igual. Resulta que gana una empresa a hacer una carretera aquí en Jalisco, no les voy a decir en dónde porque por ética profesional, pero gana una empresa, le voy a inventar Granitos y Piedritas SADCB. Y Granitos y Piedritas SADCB gana la licitación, no tiene el mejor producto para la carretera. Igual, otra empresa decide demandar y se va a juicio de nulidad. Y gana, porque es lo mismo que los uniformes. Pero ahora díganme, en el tiempo que ganó, para esto, en el juicio se llevaron 2 años. O sea, la carretera se terminó, se le pagó, se desconchinfló la carretera con baches, se arregló, porque la empresa sí se hizo responsable, pero la mejor calidad la tenía la demandante. Gana la demandante, había vicios en la licitación. ¿Saben lo que dijo un magistrado que se tenía que hacer? ¿Qué creen ustedes que se ordenó? Ganó la empresa. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Ni idea? Me imagino que pueden decir que deshagan la carretera. Sí, Angelín, dijeron, literal con esta palabra, rompan la carretera y denle la licitación. Dios mío, o sea, ¿cómo es posible? Yo entiendo a los magistrados porque es lo justo, pero tiene que buscarse la justicia y la vida real. ¿Cómo van a romper una carretera en la que ya se gastó bastante dinero por 2 años? Hasta ya la arreglaron para volver a molestar a los contribuyentes. Al final llegaron a una negociación, porque imagínense romper la carretera. Pero la empresa ya tuvo la certeza y la posibilidad de negociar gracias a, el juicio, una sentencia a su favor. Muy bien, Angelín. A mí no se me hubiera ocurrido, yo cuando lo vi me desmayaba, decía, ¿cómo es posible? Muy bien. Bueno, vamos a compartir pantalla, me dijo. Transmisión de pantalla. ¿Están viendo o no, verdad? Sí, pero todavía no se ve la... Se ve blanco, ¿verdad? Ajá, ahí está. Creo que ya. Ahí se ve, ¿verdad? Sí, ya se ve. Muy bien. Entonces vamos a seguir. Bueno, las cuestiones a considerar que debe de hacer el ente público que está realizando la licitación, como en estos 2 ejemplos vimos que el ente público responsable no cuidó la investigación de mercado. Y lo que yo les puedo decir, por ejemplo, aquí en Guadalajara, se decía que sí se había realizado la investigación de mercado y de 100 licitaciones, yo les puedo decir que la investigación de mercado se hizo en 40 y en 60 no. Es un número alto a pesar de que no es el número idóneo, porque debería ser en el 100%. ¿Están de acuerdo? Pero lo que les quiero decir es que esto de la investigación de mercado en muchas ocasiones no se hace. Nada más se hace con números y en escritorio, pero no se va y se investiga la calidad de que está hecho, no se hace. Bueno, entonces esta investigación de mercado es obligatoria, se tiene que hacer incluso un comparativo de lo que existe en el mercado para evitar estos problemas de los que les platiqué que sí fueron reales. Todos los que quieren licitar tienen que tener igualdad para acceder a la información, porque si uno tiene más información va a resultar favorecido.
En el caso de, ¿qué les dije? Trajecitos, ¿verdad? Trajecitos SADCB. Claro que el señor sabía lo que los otros ponían de dinero, porque qué casualidad que siempre ofrecía lo más barato. Entonces alguien le daba una información indebida, ¿de acuerdo? Y eso es una corrupción, es un acto de corruptela. Bueno, ok. Cuando sean las licitaciones por más de 5 millones de días de salario mínimo, acuérdense que ahora se habla de UMAS, pero la ley sigue hablando de salarios mínimos. Si se trata de adquisiciones y 10 si son obras públicas, debe haber testigos sociales, salvo que fuera Seguridad Nacional Pública o Defensa Nacional. Los testigos sociales son personas que están presentes en todo el procedimiento de licitación. La verdad es que las organizaciones civiles, sobre todo las no gubernamentales, bueno, las ONGs, que son organizaciones civiles, pero que tienden al cuidado de los derechos humanos, por eso se distinguen civiles, digo, en una jerga, ¿no? Porque jurídicamente son lo mismo. Organizaciones no gubernamentales con organizaciones civiles, pero es lo mismo. Son personas que van a participar para evitar actos de corruptela, para ver que el procedimiento se lleve adecuadamente. Y la verdad es que en México somos muy descuidadas y descuidados para acudir como testigos sociales. En muchas ocasiones hay más extranjeros o de plano no hay testigos sociales. Y en estos casos debería haber cuando son millonarios los asuntos, ¿no lo creen? Pero bueno, ok. En el fallo se tiene que señalar el número de licitantes que participaron y los que fueron rechazados. Se tiene que decir qué licitantes tienen propuestas solventes. Presentar adecuadas, realizables, 10 personas. Participaron 15, pero 10 sí presentaron propuestas solventes. Luego se tiene que decir por el precio. Si la propuesta no es aceptable por el precio, se tiene que señalar qué precios existen en el mercado al respecto. Y entonces, para bien o para mal, obviamente va a ganar siempre el precio más barato. Yo solo una vez he visto que ganó el precio más caro y le iniciaron un procedimiento de investigación al servidor público. Al final, el servidor público tenía razón y no le hicieron nada, pero imagínense un año de estar sufriendo por cumplir con su trabajo. Bueno, perdón. Por eso, para evitar este cuestionamiento de, oye, escogiste el más caro, ¿y por qué? La gente se va por lo más barato. Y eso tiene un problema porque por lo general lo más barato no es lo que tiene más calidad. Pero otra vez la calidad viene a ser como algo subjetivo, o si es objetivo, debería ser objetivo, tendríamos que tener ya unas muestras de lo que se está queriendo, ¿no? Por ejemplo, ahora en la pandemia, en Guadalajara se solicitaron muchos insumos médicos y la verdad es que se compraron insumos médicos como no tienen ideas, cubrebocas buenos y malos, compraban, pero cantidad de cubrebocas los regalaban en la calle y bueno, creo que está bien, pero hubo gente que recibió cubrebocas NK95, ¿verdad? Y otros que recibieron el cubrebocas ese como de quirófano común. ¿Y por qué? Porque compraron todo lo que les ofrecían y sí a diferente precio, pero no todo era la misma calidad. Bueno, ante la desesperación de que no había cubrebocas, ¿se acuerdan? ¿Sí les tocó vivir eso? Sí. Gracias por contestarme. Bueno, entonces, lo que hace el ente público, la verdad, es que escoge siempre lo más barato para evitarse problemas. Siempre se tiene que decir en el fallo el licitante o los licitantes a quienes se adjudica el contrato. Algo que a mí me encantó que hizo Guadalajara fue que licitó gasolinas para sus vehículos y entraron 5 empresas a licitar. ¿Y qué creen? Las 5 ganaron. A cada una se les dio el 20% de las gasolinas a comprar. Y eso es muy lindo porque realmente no fue un concurso. Permitió que todos tuvieran una oportunidad de negocio con el ayuntamiento. Y los precios eran muy parecidos, eran muy adecuados y tenían posibilidad de participar pues del dinero público. Entonces ahí se señalaron a los 5 licitantes que habían ganado la adjudicación. Algo muy importante también en este tipo de procedimientos es que
tienen que señalar en el fallo la partida presupuestaria a la que corresponde pagar esa licitación o ese contrato. El concepto y monto de cada licitación se tiene que señalar en el contrato porque si no es inválido, no sirve, ¿verdad? Hay veces que algo que pasaba aquí en el ayuntamiento, les menciono esto porque su maestro me pidió que les platicara de mi experiencia. Algo que pasó en el ayuntamiento es que se les olvidaba hacer referencia a la partida y esos asuntos no pasaban. Entonces, se quejaban mucho mis compañeros, a mí me tocaba revisarlos, era parte de mi trabajo, se quejaban mucho, decían, pero ¿por qué detiene usted el progreso si falta la partida? ¿Qué tiene? Ya hasta le pagaron. Pues no, porque si nos revisan después nos pueden señalar una falta, una responsabilidad porque no se señaló de qué partida presupuestaria se va a pagar ese contrato. Y finalmente se tiene que señalar la fecha, el lugar y la hora en la que se va a citar a la persona ganadora o a las ganadoras para la firma del contrato. Tienen que presentar las garantías y entrega de anticipos si así se acordó. Si antes de la firma del contrato o en la firma del contrato no se presenta la garantía y la entrega de anticipos, sobre todo en obra pública hay entrega de anticipos de parte del gobierno para el licitador. Las garantías son del licitador al gobierno, de que aseguran que van a cumplir con el contrato. Si no se entregan en estos dos casos, si se acordaron, las garantías siempre se acuerdan. La entrega de anticipos no siempre. Si no se hace, se supone que se tendría que declarar nulo el contrato, pero mi experiencia, se las platico, es que se tienen mucha paciencia los que participan en estos eventos. Se me olvidó decirles que para participar en esto tienen que estar registrados en un listado de, pues no licitadores, pues, pero sí en un listado de proveedores, sean servicios o sea bienes o sea obra pública. Ustedes tienen que registrarse previamente para poder competir, porque si no lo hacen no van a poder competir. La ley no lo establece de tal forma, pero ya los reglamentos y las normas técnicas dicen que sí, que deben estar previamente inscritos en un listado de proveedores para que se demuestre desde antes que cumplen con Hacienda. Si ustedes no tienen, son proveedores, pero no están bien fiscalmente, no van a poder participar. ¿De acuerdo? Y finalmente ya el nombre, cargo y firma del servidor público que lo emite, sus facultades, obviamente los artículos que les dan facultades, y también se van a señalar los nombres y los cargos de quien evaluó las propuestas o las proposiciones. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Peques queridos? Sí. Así es. Y bueno, la licitación pública ya vimos, pero no lo dije yo desde el principio porque quería llegar a este momento, aunque ya lo vimos por ahí. Se basa en el artículo 134 constitucional. Este artículo, antes de la reforma, decía que no podía hacerse una licitación, perdón, una adquisición o una obra pública si no había licitación. Pero hoy el artículo ha sido reformado y ya dice que se tendrá que hacer la adquisición o la obra pública de acuerdo a la ley secundaria. Entonces, la licitación pública, que es la que se supone evita la corrupción, no es siempre la que se hace. En materia federal hay dos formas más de llegar a un contrato administrativo para adquirir bienes o servicios o para la realización de obras públicas. Y estas dos formas son adjudicación directa e invitación a por lo menos 3. En la invitación a por lo menos 3 hay una invitación que hace como de convocatoria y tiene que cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria. La diferencia entre la licitación pública y la invitación a por lo menos 3 es que en la invitación a por lo menos 3, el Estado ve el listado de proveedores y los escoge así al azar o como quiera y les manda una invitación. Y esta forma de invitar a las personas es más efectiva que la propia licitación pública. Y luego sigue más o menos el procedimiento de la licitación pública, la invitación a por lo menos 3. Bueno, sigue el procedimiento, pero aquí lo interesante es la forma de llamarlos. Porque les digo, mi experiencia es que para la licitación pública no acude nadie o acude poca gente.
porque no tiene fe en el gobierno. Y la adjudicación directa es la forma más utilizada que debería ser la excepcional. Por ejemplo, es cuando hay pues una pandemia, como ocurrió el año pasado, y seguimos viviéndola, cuando hay un desastre natural, cuando no hay productores de ese bien o no hay prestadores de ese servicio, o cuando la obra pública que se va a hacer cumple requisitos únicos con ese proveedor o con ese constructor, entonces se tiene que ir a la adquisición directa, a la adjudicación, perdón. La adjudicación directa entonces es la forma más fácil de compra-venta. Se tiene que levantar un acta también, pero no es necesario. Sí se hace una convocatoria, pero en muchas ocasiones, si están en los casos de excepción, no es necesaria la convocatoria. Cuando hay convocatoria y 2 veces la licitación pública no resulta, hasta 3, entonces ya se puede adjudicar de manera directa. O también se puede adjudicar de manera directa sin hacer la licitación en los casos de excepción que les he comentado. Bueno, peques, hasta aquí terminamos esto. Después de esto viene el contrato administrativo, que yo creo que lo ven con su maestro. ¿Hay preguntas al respecto? No, maestra. Todo claro, muchas gracias. Voy a dejar de... No, gracias a ustedes. Voy a dejar de compartir, ¿verdad? Para verlos. Ok. Bueno, pues si no hay preguntas, yo esta presentación se las mando al maestro. Perdón. Si les sirve, me dará mucho gusto que la tengan. Y fue un gusto tenerlos ahora aquí conmigo platicando. Fue un gusto para mí estar con ustedes platicando, aunque se me fue el internet 2 veces, pero ahí me disculparán. Les mando un fuerte abrazo. Gracias, Me dio mucho gusto maestra. verte. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, maestro, cuídese. Adiós. Gracias.